Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver hoy cómo realizar un esquema de conexiones. ¿Qué es un esquema de conexiones? Es la forma en que voy a conectar los circuitos integrados dentro del protoboard o en el protoboard. Pero lo voy a hacer primero para estar seguro de lo que voy a hacer en el protoboard, porque después esto confunde, el protoboard confunde. Lo voy a hacer primero en un papel. Para eso vamos a tomar como ejemplo una función, ¿sí? Voy a tomar como ejemplo esta función que elegí, la función b negado más a por c. Vamos a remarcar la función que estamos tomando, ¿sí? Esta va a ser la función que voy a construir en este esquema de conexiones. El esquema de conexiones es el conexionado de los circuitos integrados. Bien, tengo obviamente ya mi circuito digital dibujado, B negado más A por C es el circuito digital que voy a construir que tengo para construir mi circuito con compuertas y circuitos integrados. Bien, ¿cómo hago el esquema de conexiones? Esto requiere de una serie de pasos. Lo primero que voy a hacer es dibujar dos líneas que van a ser la fuente de alimentación de todo el circuito. Yo dibujé una línea roja y azul como está en el protoboard para que entendamos que estas líneas son las que después voy a tener que utilizar en el protoboard cuando construya esto en forma real. Primero en papel y luego en forma real. Una línea para el positivo, que la marqué como rojo, una línea para el negativo de la fuente, que la marqué como azul. Una vez dibujadas las líneas, ¿sí? Dibujamos las líneas, marcamos positivo y negativo. Además voy a dibujar las tres variables, ¿sí? Del circuito. El circuito tiene A, B y C y dibujo A, B y C. Dibujo las tres variables del circuito. Una vez dibujadas las líneas, las variables, ¿sí? Voy a dibujar los circuitos integrados. Los circuitos integrados, ¿de dónde saco el esquema? ¿De dónde voy a buscar el esquema? Como lo vimos en clase, lo vamos a buscar de las hojas de datos, ¿sí? Acá tengo el esquema de la hoja de datos del circuito integrado 4069. Simplemente en el pizarrón yo ya lo copié. Y por este lado la hoja de datos del 4071. Buscando la hoja de datos voy a obtener entonces los esquemas de conexionados de los circuitos integrados. Dibujo la línea de alimentación, dibujo las variables, dibujo los circuitos integrados. ¿Cómo sé qué circuitos integrados dibujar? O sea, qué circuitos integrados voy a necesitar. Bueno, tengo que mirar mi esquema de conexionado, ¿sí? Y mi función. Dice que tengo una variable B negada, así que voy a tener que utilizar un circuito integrado con compuertas negadoras. Dice que tengo una suma, voy a necesitar un circuito integrado que tenga compuertas sumadoras. Y dice que tengo un producto en A por C, entonces voy a necesitar un circuito integrado que tenga compuertas multiplicadoras. Compuertas NOT, compuertas OR, compuerta AND. Para tenerle claro y recordar el nombre de las compuertas. Lo que hice sencillamente fue buscar y anotarme, ¿sí? El nombre de los circuitos integrados que voy a necesitar. ¿Para qué lo hicimos? Para poder simplificar la tarea. Miro la función, miro el circuito, determino qué circuitos integrados necesito, de compuerta, voy a la hoja de datos y los dibujo en el papel. Entonces, repasando los pasos preliminares, esto es toda la preparación para hacer el esquema. Dibujo las líneas de alimentación, dibujo las variables, determino qué compuertas necesito, o sea, qué circuitos integrados necesito, los voy a buscar a la hoja de datos y los dibujo también. La forma de dibujar el circuito integrado puede ser como la dibujé acá, o sea, digamos, con el pin 1 en la parte superior izquierda, o bien lo puedo girar, esto lo podría rotar y dibujarlo al revés, depende de qué me sea más fácil, no tiene
más secreto que eso. Lo que sea más fácil es la forma en que voy a ubicar el circuito integrado. Yo los ubiqué los tres circuitos integrados con el pin 1 en la parte superior izquierda. ¿Sí? Acá está la patita 1, acá la patita 1 y acá la patita 1. Bien, ¿cómo empiezo a dibujar el esquema? Primero lo primero, como decíamos en clase, lo primero que tengo que hacer es conectar alimentación. Si quiero que una heladera enfríe, la tengo que enchufar. Bien, si quiero que un circuito integrado funcione, tengo que conectar la alimentación. Como vimos en clase, BDD y BCS son las líneas de alimentación de estos circuitos integrados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a unir con una línea, primero que nada, BDD, ¿sí? Salgo de la patita del circuito integrado y me voy a ir a el positivo de mi alimentación. Conecto BDD de este circuito integrado, me voy al de al lado, conecto BDD del siguiente circuito integrado y el último vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo, conecté BDD, o sea, conecté el positivo de la alimentación de los circuitos integrados. ¿Está terminada la alimentación? No, me falta conectar la parte negativa. O sea, lo voy a hacer en azul para que no quede mucho lío el ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la parte negativa? BSS, recordando que es tecnología CMOS, entonces BDD es el positivo de la alimentación y BSS el negativo de la alimentación. Las líneas pueden pasar por el lugar en que a mí se me ocurra. Yo las voy a pasar por acá a ver si después no tengo mucha mezcla de líneas cuando construya el resto del circuito. Voy conectando BDD y ahora BSS de cada uno de los circuitos integrados. Tratar de que las líneas queden conectadas. De cada uno de estos circuitos integrados decía conexión a positivo y a negativo. BDD y BSS de cada uno de los circuitos. Una vez que termine de hacer esta conexión de BDD y BSS, comenzaré a construir el circuito digital, ¿sí? La unión de las compuertas, ¿sí? Acá terminé de conectar BDD y BSS. En la práctica, cuando hagamos la práctica, yo les voy a solicitar que lo primero que hagan es conectar BDD y BSS y me muestren estas conexiones en el protoboard para saber si están bien hechas. Es decir, si esto está bien conectado, nada se va a quemar. ¿Puede ser que el circuito no funcione porque interconecté mal las compuertas? Sí, pero si esto está bien, ningún circuito integrado se va a quemar. Por eso en la práctica normalmente pido que conecten BDD y BSS y me muestren el protoboard para corroborar de que esté bien. Pero sigamos adelante. Una vez conectada la alimentación, vamos a empezar a construir el circuito digital. Para eso lo que voy a hacer es seguir el circuito digital. Si yo tengo la variable B negada, ¿sí? La variable B negada que se conecta a una compuerta sumadora. Bien, voy a salir de la variable B, me voy a ir a una compuerta negadora. Esto, aclaración para cualquiera de los circuitos integrados. Yo puedo elegir cualquier compuerta, ¿sí? El 4069 tiene 6 compuertas negadoras, el 4071 tiene 4 compuertas OR y el 4081 tiene 4 compuertas AND. Yo puedo elegir cualquiera de las compuertas que tenga el circuito integrado. A veces lo hago por mayor comodidad respecto de la gráfica o del circuito. Volviendo y retomando, variable B negada. ¿Cómo hago la variable B negada? Salgo de B y voy a pasar por una compuerta negadora. Entonces me voy a ir hasta la entrada de la compuerta negadora. Me voy a ir a la entrada de la compuerta negadora. ¿Qué estoy haciendo? Este pedacito. Cuando construyamos en el protoboard, voy a
construir un cable de aquel cablecito que yo llame variable B, cablecito que yo llame variable B, me voy a ir a la entrada de la negadora. ¿Y de la salida a dónde va? Si sigo el circuito digital, va a una entrada de una compuerta OR. Entonces, de la salida, voy a hacer, tomando el esquema, de la salida de esa misma compuerta, me voy a ir a la entrada de una compuerta OR. ¿De cuál? Como decía recién, de cualquiera de las que elija. Yo voy a elegir la primera porque se me ocurre, pero puedo elegir cualquiera. De esta manera, a la entrada de la compuerta OR. Vamos a esperar que las líneas conecten bien. Conecté entonces B negado más no sé qué, más lo que quede del producto de A y C. O sea, tengo que multiplicar A, la variable A, por la variable C utilizando una compuerta multiplicadora y eso sumarlo. Vamos a hacer ahora entonces esta otra parte del circuito. Vamos a hacer A por C. ¿Qué hago? Salgo de la variable A, voy a elegir yo porque tengo colores acá, otro color. Salgo de la variable A, nuevamente elegiré cualquier compuerta multiplicadora, la que más me guste, ¿sí? Yo voy a elegir en este caso la última, para que me quede más cerquita en el circuito, eligiendo la última compuerta. Vamos a subir por acá. Bueno, quedó un poquito desprolijo, vamos a borrar y vamos a empezar de vuelta. De la variable A, entonces me voy a ir a la entrada de esta compuerta multiplicadora. ¿Por qué? Porque es la que acabo de elegir, la que se me ocurrió. La otra entrada de la compuerta multiplicadora, ¿de dónde viene? Salí, hice esta conexión, este cable puse en el protoboard. La otra compuerta, ¿de dónde viene? De la variable C. Entonces voy a ir desde la variable C, vamos a elegir otro color, me voy a ir de la variable C y voy a conectarme a la otra entrada de la compuerta multiplicadora. Ahora vamos a hacer una aclaración respecto de este cruce. Las líneas se pueden cruzar. ¿Qué tendría que hacer yo acá? Y acá tendría que hacer un puente si se cruzan las líneas, ¿sí? Hacer un puentecito para que no me confunda. Yo porque estoy usando colores, pero si no usara colores, esto sería una confusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un puentecito en la línea. Bien, tengo entonces el producto de A por C. Tengo B negada que llega a la sumadora. ¿A dónde va la salida de A por C, de la compuerta multiplicadora esta? A la otra entrada de la compuerta sumadora. Por lo tanto, de la salida me voy a ir, de la salida me voy a ir a la otra entrada. Ahora vamos a hacer un puente, así nos queda más prolijo. A la otra entrada de la compuerta sumadora. Vamos a dibujar los puentes. Bien. Con esto tengo las dos compuertas, la compuerta negadora y la compuerta multiplicadora conectadas. Hasta aquí estaría terminando el circuito. ¿Qué hice? B negado más A por C. Completé la función.
Completé toda la función y no, me faltaría algo más. ¿Qué pasa con esta parte del circuito? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? La salida del circuito, me voy a llevar esta línea por aquí, haciendo el correspondiente puente. La salida del circuito, cuando yo quiera probar este esquema de conexiones en el protoboard, voy a tener que hacer varias cosas. O sea, voy a tener que ver si el circuito responde. ¿Responde a qué? A su tabla de verdad, ¿sí? Cuando yo quiera probar esto en formato real, voy a tener que comparar contra la tabla de verdad a ver si realmente funciona. Y para hacer eso, ¿qué voy a conectar? A la salida del circuito. A la salida del circuito normalmente conecto un diodo LED. ¿Para qué? Para que poder visualizar si el resultado de la operación digital es 1 o en 0. Pero el diodo LED no lo voy a poder conectar solo. Voy a tener que utilizar un resistor. ¿Para qué? Esto es tema de las clases de analógica. El resistor será para limitar la corriente que circule en el diodo LED. Voy a conectar a la salida un resistor y un LED. ¿Cómo hago esa conexión? El resistor y el LED. Listo. Desde la salida, y vamos a continuar con el azul, desde la salida me conecto al resistor. Y de la salida del resistor, de la otra patita del resistor, me conecto al LED. Y de la salida del LED, ¿a dónde tendré que ir? ¿Sí? A negativo. De la salida del LED, vamos a amplificar un cachito. De la salida del LED, ¿a dónde voy a ir? Al negativo de la fuente. Entonces me voy a llevar una línea hasta el negativo de la fuente. De esta manera, la salida de la compuerta ha quedado conectada a un resistor y un LED. Fíjense en que el resistor le puse R y al LED le puse D1 porque es diodo 1. Pero ¿por qué puse R y no puse el valor? Y acá hacemos una salvedad. Vamos a suponer que el circuito fue alimentado con 5 volt, es decir, con VDD de 5 volt, y que quiere una corriente, acá está mal escrito, pero corriente por el LED de 15 mA. Una corriente en un LED de 15 mA va a hacer que encienda con una intensidad aceptable, ¿sí? Todo tiene que ver con analógica. En un LED podríamos tener, digamos, hacerla circular un poquito más de corriente y encendería con un poco de mayor intensidad. Pero todo dependerá del valor máximo de corriente que acepte el LED. Eso hay que tenerlo en cuenta y es de analógica. Lo único que hicimos para calcular el valor del resistor que vamos a colocar acá es aplicar la ley de Ohm. Con una tensión VDD, que es el positivo de 5 volt, porque supusimos 5 volt en este circuito, y una corriente de 15 mA, porque como les estoy diciendo, 15 mA es una corriente que cuando circule por un LED me va a dar una intensidad aceptable. ¿Se puede calcular a 20, a 25? Sí, dependiendo de la corriente máxima que pueda circular por el diodo LED. ¿Sí? Eso me lo dice la hoja de datos del diodo LED. Pero bueno, es un tema analógico y no lo vamos a tratar tanto aquí. Aplicamos las leyes de Ohm. Si yo hago la cuenta, 5 dividido 15 mA da aproximadamente, en realidad da 333,3 periódico, y un valor comercial, un valor que puedo ir a comprar, es 330 ohm. Tener muy en cuenta esto. Este valor del resistor está calculado en 330 ohm para una tensión y una corriente, ¿sí? Para esta tensión de 5 volt y para esta corriente. Si yo quisiera alimentar el circuito, dado que es tecnología CMOS, vimos en clase, ¿sí? Dado que es tecnología CMOS,
¿Podría alimentar con el circuito este con 12 volt? Correcto. ¿Puedo alimentarlo con 12 volt? ¿Le va a pasar algo a los circuitos integrados? No, no le va a pasar nada porque, porque en tecnología hacemos 12 volt es una tensión aceptable. Los circuitos integrados no se van a quemar. Pero ¿qué cambiaría? Y si quiero mantener esa corriente de 15 mA, voy a tener que hacer otra cuenta. Voy a tener que hacer 12 dividido 15 mA. Y por lo tanto el valor del resistor cambia. Esto para dejar claro que el valor de este resistor no es siempre 330. Depende siempre de la alimentación y de la corriente que quiera hacer circular. Quiero que tenga más intensidad, que encienda más fuerte el LED, o sea, con mayor brillo. Bien, voy a poder subir un poquito esta corriente. Por lo tanto, el valor del resistor siempre es variable en función de estos dos parámetros que les decía, la tensión y la corriente. Una vez hecho esto, tenemos el circuito construido. Nos queda una cosita sola más por aclarar. Dije A, B y C. ¿Por qué dejé las tres variables acá? Piensen que esto, cuando yo lleve esto a un protoboard, va a ser un cable que va a estar conectado a la entrada de la compuerta AND, un cable que va a estar conectado a la entrada de la compuerta negadora, un cable que va a estar conectado a la otra entrada de la compuerta AND. ¿Sí? Estos tres cablecitos serán los que después tendré que conectar a, supongamos, el primer valor de la tabla de verdad. El primer valor de la tabla de verdad es 0, 0, 0 en toda la tabla de verdad con tres variables. Entonces, ¿qué haré? Conectaré a 0 y a 0. Y depende del resultado de esta función, encenderá o no este LED. Que encienda o que no encienda puede estar bien. Depende de el resultado de esta función. Entonces, si yo conecto la siguiente combinación, ¿cuál sería? 0, 0, 1. Por lo tanto, ¿cuál es mi siguiente combinación? Voy a hacer 0, 0, 1. 0, 0, 1. Recordando que el 0 es masa o tierra y el 1 es positivo. Y una vez que tenga estas tres conexiones hechas, ¿qué voy a ver? Si enciende o se apaga el LED en función de la tabla de verdad de este circuito. La siguiente conexión para probar sería 0, 1, 0. Lo único que yo estoy haciendo es comprobar la tabla de verdad para saber si el circuito funciona. Pero bien, ese tema, vamos a dejar los tres cablecitos sueltos en el esquema de conexionado cuando lo dibujemos, y la cuestión práctica de cómo probar el circuito lo vamos a trabajar cuando construyamos el circuito de la práctica siguiente. Por ahora hacemos un repaso de la construcción de un esquema de conexiones. Recordando, primero, dibujo las líneas de alimentación, dibujo las variables, verifico la función y determino qué circuitos integrados, busco las hojas de datos, dibujo los circuitos integrados y luego sigo el circuito digital y hago las conexiones con los circuitos integrados. Por último, a la salida del circuito le conectaré un dispositivo, ¿sí? Esto acá es un LED, pero podría ser un motor, podría ser una lámpara, podría ser un montón de cosas. Nosotros conectamos un LED ¿para qué? Para poder saber después si el circuito está en funcionamiento o no, si el esquema está bien armado. Entonces conecto el LED, recordar que el resistor se calcula, no es siempre el mismo valor, por eso acá dije R, y acá hice un cálculo para una alimentación de 5 volts. Bien, terminado el esquema de conexiones, terminado de hacer el esquema de conexiones, podríamos pasar con este plano, llamado esquema de conexiones, a construir el circuito en el protoboard. Y si está bien hecho el esquema de conexiones, en el protoboard no voy a tener problemas. Cuando tenga que utilizar el protoboard,
lo que tendré que hacer es, bueno, un cablecito va de acá a la patita 1 del circuito integrado 4069. De la patita 2 del circuito integrado 4069 me voy a ir a la patita 1 del circuito integrado 4071. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, voy a nombrar los pines de cada circuito integrado. Teniendo el esquema de conexiones es más fácil que podamos construir el circuito en el protoboard. Terminado el tema por hoy, nos va a quedar una tarea práctica para hacer. Nos vemos la semana que viene en la clase siguiente.